Bienvenidos a Mercado a Prueba. Imagina esto. Te llega un mensaje del banco, noticias sobre tu hipoteca, o quizás sobre el préstamo del coche. Y bueno, ¿celebras una bajada de tipos de interés? No. Pero, ¿y si te dijéramos que lo que crees que baja puede acabar subiendo por otra puerta? La Reserva Federal de Estados Unidos acaba de bajar los tipos de interés oficiales 1/4 de punto. La reacción inicial, como era de esperar, ha sido de alivio generalizado. Sin embargo, y esto es lo importante, esa bajada llega tras semanas de una intensa y sobre todo muy pública presión política. Y ahí, justo ahí, está el núcleo de nuestro análisis de hoy. Esta decisión, en este contexto, ¿realmente va a abaratar el coste del dinero para ciudadanos y empresas a largo plazo? ¿O por el contrario, la erosión de la independencia del Banco Central podría tener justo el efecto opuesto? Una cosa sí te prometemos. Al final de este análisis sabrás qué indicadores clave vigilar para no quedarte solo con el titular. La cuestión es fundamental, desde luego. Yo sostendré que, ante una deuda pública que bate récords históricos, cierta coordinación pragmática entre el Gobierno y el Banco Central es un mal menor. Incluso diría que necesario para evitar una crisis fiscal de consecuencias, imprevisibles. Y yo por mi parte defenderé que la credibilidad institucional es el activo más valioso de una economía. Una vez se pierde, el mercado exige una compensación que encarece el coste real del dinero para todos, sin importar lo que dicte el tipo de interés oficial a corto plazo. Bien, pues empecemos. Es fácil calificar esta bajada de tipos como una simple concesión política, pero eso es olvidar que la Reserva Federal tiene por ley un doble mandato. No solo debe controlar la inflación, sino también promover el máximo empleo. Si la economía da señales claras de que se está frenando, si la inversión se contrae y el empleo peligra, es su deber legal actuar. No es una opción, es una obligación. Sí, pero la clave ahí es si esas señales son genuinas o si se magnifican por la proximidad de un ciclo electoral. La independencia existe precisamente para eso, para poder ignorar esas presiones y tomar decisiones impopulares si es necesario. Claro, pero la independencia no puede ser un dogma que nos lleve al aislamiento total y a ignorar la realidad. Los políticos, nos guste más o menos, responden ante los ciudadanos y tienen derecho a expresar su preocupación por el rumbo de la economía. Y el contexto actual es que es absolutamente extraordinario. La deuda pública de Estados Unidos supera los 37 billones de dólares. El pago anual de intereses roza ya el billón. En un escenario así, aferrarse a una independencia, doctrinal, rígida, y permitir que los costes de financiación del Estado se disparen, eso no es ser independiente, es ser imprudente. Podría provocar una crisis de deuda. ¿Y la alternativa es ceder? Pues la alternativa es ser pragmática, asumir un riesgo controlado, que podría ser, por ejemplo, una inflación ligeramente por encima del objetivo durante un tiempo, a cambio de garantizar la estabilidad financiera general y el crecimiento económico. Es sin duda un mal menor frente a una recesión o un default soberano. Entiendo la lógica del mal menor, de verdad, pero creo que subestima el riesgo que se asume. La teoría que todo el mundo da por sentada es simple. Si el tipo de interés a corto plazo baja, todo el crédito se abarata, pero la realidad es mucho más compleja. El coste real de una hipoteca a 30 años o de la deuda que emite una gran empresa para construir una nueva fábrica no depende directamente de ese tipo a un día que fija la Fed, depende de los tipos a largo plazo. ¿De acuerdo? ¿Y quién fija esos tipos? El mercado. Millones de inversores globales haciéndose una pregunta muy sencilla. ¿Puedo confiar en que esta institución, la Fed, mantendrá el valor de mi dinero en las próximas décadas? La historia es tozuda en esto. Los gobiernos, de cualquier color político, siempre prefieren tipos bajos. Les permite estimular la economía justo antes de las elecciones y sobre todo financiar su propia deuda de forma mucho más barata. La tentación es gigantesca. Cuando se empieza a percibir interferencia política, la credibilidad se resquebraja. Y cuando la confianza se pierde, el mercado exige una compensación para prestar a largo plazo. Esta prima de riesgo funciona en la práctica como un recargo que se cobra por la desconfianza. Y este recargo es el que encarece el dinero real para todos, haciendo que la bajada del tipo oficial sea, en el mejor de los casos, irrelevante. Planteas que la confianza es la variable clave, pero me parece un concepto muy etéreo, muy difícil de medir. Los mercados, en la práctica, reaccionan a datos duros, a métricas cuantificables, el crecimiento del PIB, la tasa de paro, los beneficios empresariales, la inflación subyacente.
Esos son los datos que mueven miles de millones cada día. La prima de riesgo de la que hablas puede subir por muchísimos otros factores. Una guerra comercial, una crisis energética, incertidumbre geopolítica, todo eso genera volatilidad. ¿Cómo puedes aislar el impacto del ruido político y afirmar que es la causa principal? Porque no es ruido, es una señal. Y discrepo, no es algo etéreo en absoluto. El impacto es perfectamente medible y de hecho está muy bien documentado. Cuando la presión política se vuelve explícita, y con esto me refiero a asesores de la Casa Blanca telegrafiando públicamente lo que la Fed debería hacer, o cuando se presiona para nombrar gobernadores afines al poder político en su comité, el mercado no lo interpreta como ruido de fondo, lo interpreta como un ataque directo a la piedra angular del sistema, su credibilidad. Pero, ¿tienes alguna prueba de que esa percepción se traduzca en un coste real, en puntos básicos? Sí la hay. Existen estudios económicos serios que demuestran cómo la seguridad institucional de Estados Unidos, esa percepción de que sus reglas son estables e independientes, le ahorra a su gobierno hasta 27 puntos básicos en su coste de financiación. Es un auténtico dividendo de la confianza. En el momento en que esa percepción de seguridad se pierde, ese ahorro no solo desaparece, sino que se convierte instantáneamente en un sobrecoste. Y 27 puntos básicos sobre una deuda de 37 billones es una cifra astronómica. Es un argumento sólido, no lo niego, pero creo que sigue sin ponderar adecuadamente lo excepcional de la situación actual. Vivimos con un nivel de deuda pública que obliga a repensar las reglas del juego que funcionaban en los años 90. Quizás ese pequeño sobrecoste del que hablas es un ajuste temporal, un precio asumible que hay que pagar mientras los mercados asimilan una nueva forma de coordinación, más pragmática, entre el Tesoro y la Fed. Una coordinación que podría ser la única vía para gestionar una deuda tan masiva y evitar un mal infinitamente mayor, como una crisis fiscal. A ver, es que lo que tú describes con el eufemismo de ajuste pragmático, yo lo veo como el primer paso en una pendiente muy resbaladiza que lleva a un escenario que los economistas llaman dominancia fiscal. Y hay que entender bien este concepto. Es el momento exacto en que la inflación pierde prioridad frente a la necesidad de financiar al Estado. Ocurre cuando el mercado llega a la conclusión de que el objetivo real del Banco Central ya no es controlar los precios, sino mantener bajos los costes de la deuda pública, cueste lo que cueste. Pero eso es asumir una pérdida total de la ortodoxia. Yo hablo de un ajuste, no de una capitulación. Es que la percepción es la realidad en los mercados. En el momento en que se instala esa percepción, los inversores a largo plazo, a los que se conoce como los vigilantes de los bonos, que en el fondo no son más que grandes inversores que castigan las malas políticas con tasas más altas, entran en pánico. Y cuando ellos venden, los tipos a largo plazo se disparan, sin que la Fed pueda hacer nada para evitarlo. Entiendo el concepto teórico, pero vamos a bajarlo a la tierra. Traduzcamos eso a la vida real. ¿Qué significa para alguien que está pensando en comprar una casa? O para una pyme que necesita financiar su expansión. Si yo defiendo un escenario pragmático, donde la bajada de tipos logra estimular la economía y evitar una recesión, ¿cuál es la consecuencia tangible de tu escenario tóxico? La consecuencia es una paradoja brutal y muy peligrosa. Significa que, aunque la Fed anuncie en todos los telediarios que baja su tasa de referencia un cuarto de punto, el interés de las hipotecas a 30 años podría dispararse al 7% o al 8%. Significa que el crédito para que las empresas compren maquinaria o contraten personal se encarece drásticamente, frenando la inversión y el empleo. Y por si fuera poco, el dólar se debilita, lo que automáticamente aumenta el precio de todo lo que importamos, desde la gasolina a los componentes electrónicos. En ese escenario, la bajada de tipos a corto plazo se vuelve completamente irrelevante, porque el coste real del dinero se ha disparado por la puerta de atrás. Es la confianza, y no la tasa oficial, la que dicta el precio final que pagamos. De acuerdo. Mi escenario, que llamaría benigno o pragmático, es el siguiente. El mercado entiende la nueva realidad, acepta esta coordinación, la prima de riesgo sube un poco, sí, pero se estabiliza a un nuevo nivel manejable. Mientras tanto, la bajada de tipos a corto plazo logra su objetivo. Estimula la inversión, apoya el empleo y evita una recesión profunda o una crisis de deuda. Al final se asume un poco más de inflación a cambio de estabilidad y crecimiento, cumpliendo con la otra mitad del mandato de la Fed, el pleno empleo. Es sencillamente elegir el mal menor en un mundo imperfecto.
Entonces, si estamos ante dos futuros posibles, uno que tú llamas pragmático y otro que yo califico de tóxico, la clave es tener herramientas para saber hacia dónde nos estamos moviendo en tiempo real. ¿Qué termómetros deberíamos vigilar para no depender solo de los titulares y las declaraciones oficiales? Se trata simplemente de comparar los intereses a corto plazo con los de largo plazo. Si la Fed baja sus tipos a corto, pero los tipos de los bonos del gobierno a 10 o 30 años suben de forma brusca y sostenida, esa es la señal de alarma número 1. Es el mercado gritando a pleno pulmón: no me creo tu política a largo plazo, no confío en que vayas a controlar la inflación futura. Es un indicador fundamental, sin duda. Y junto a él, yo vigilaría el dólar. El dólar es el termómetro de la confianza global en la economía estadounidense. Si empieza a debilitarse de forma consistente, incluso en momentos en que la bolsa sube, es un indicio muy preocupante. Significaría que los inversores internacionales, los que mueven el capital de verdad, están perdiendo la fe en el dólar como activo refugio y están buscando alternativas en otras monedas o activos. Buen punto. Y yo añadiría un tercer termómetro, más enfocado en la economía real: los spreads de crédito. Dicho de forma sencilla, es analizar cuánto extra paga una empresa por financiarse frente a lo que paga el propio gobierno, que se supone que es el emisor más seguro. Si esa diferencia se amplía mucho, es una mala señal. Significa que el miedo se está contagiando de la deuda soberana al sector privado. Los bancos se vuelven más reacios a prestar y el crédito para las empresas, que son las que crean empleo, se contrae. Y una última señal, más sutil pero a menudo la más reveladora de todas: la propia comunicación de la Reserva Federal. Hay que fijarse en las actas, en las disidencias, en las votaciones del comité que decide los tipos. En la última decisión hubo 3 votos en contra de la bajada, una cifra nada despreciable. Si ese número crece, o si el lenguaje del presidente de la Fed en las ruedas de prensa empieza a sonar menos técnico y más político, es una señal inequívoca de que la presión interna y externa está surtiendo efecto y la institución está cediendo. Es que las instituciones, incluso las más sólidas y respetadas, deben saber adaptarse a realidades económicas extraordinarias. Aferrarse de forma rígida y dogmática a un ideal de independencia absoluta puede ser contraproducente si nos conduce a una crisis fiscal o a una recesión devastadora. A veces, la solución menos mala es la más pragmática, aunque implique aceptar conscientemente un poco más de riesgo sistémico a cambio de estabilidad. Y mi resumen es que la confianza es como un jarrón de porcelana. Se tarda décadas en construirlo y un solo segundo en romperlo. La lección que se está planteando es entre un beneficio a corto plazo, como puede ser un trimestre de crecimiento económico estimulado artificialmente, y la credibilidad a largo plazo, que es la base sobre la que se asienta todo el sistema financiero. El coste de intentar pegar los trozos rotos de ese jarrón lo pagaremos todos durante años, a través de una prima de riesgo permanentemente más alta. Queda claro que la tensión entre las necesidades políticas del presente y la estabilidad financiera del futuro es una realidad constante, con consecuencias directas en el bolsillo de todos. Esperamos que este análisis haya ofrecido herramientas útiles para entender las fuerzas que realmente mueven el precio del dinero, mucho más allá de los titulares. Y si el dólar se debilita o sube la prima de riesgo, adivina qué activos suelen reaccionar: los metales. Pero bueno, eso lo vemos en el siguiente análisis.